¿Se entendió? Un respeto. El tema tratado, circuitos con fuentes de distintas frecuencias. Ahora se va a aplicar bien. Ahora se va a hablar. Rompe la pared. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando habíamos analizado circuitos con corriente alterna? ¿Qué hacíamos? No nos gustan las integrales, no nos gustan las derivadas. Lo transformamos por Fourier, perdón. Lo transformamos factorialmente. Acuérdense del satame. Circuito de fasores. ¿Qué problema o particularidad tenía este circuito de fasores? Ahí está otro compañero. Vente que dan otro compañero. Me parece una ciudad. Era para una sola frecuencia dada. Entonces nuestro circuito, perdón, nuestros circuitos donde nosotros tenemos dos fuentes que tienen la particularidad de coseno de omega t, coseno de 2 omega t. Frecuencias distintas. ¿Cómo las analizábamos? ¿Cómo se llama el método? Superposición. Teorema. Superposición. Ese teorema, debo haberlo mencionado, es uno de los relevantes que tenemos en la carrera. Y el resultado final eran dos fasores si buscamos la corriente. Que no podíamos sumar, representábamos con una expresión en el tiempo. Una corriente en función de 2 omega t y una corriente en función de 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una señal
que no es senoidal. Una señal que no es senoidal se puede, si es periódica con ciertas condiciones, se puede expresar como la sumatoria de señales senoidales. Entonces requerimos Fourier para poder analizar por superposición, analizando cada una de esas señales senoidales que conforman nuestra señal no senoidal, para poder obtener la perspectiva distintas que pueden ser todas las señales senoidales. ¿Cómo una señal periódica como una señal de alusión periódica no sinusoidal. Continua. O con números. Finito. Vex. Y valor medio finito. ¿Cómo? Se puede expresar como la suma sinusoidales el circuito, no, cualquier circuito excitado este tipo de señal se puede estudiar por entonces, si nosotros tenemos una señal de excitación cualesquiera que cumpla esos requisitos, es básicamente nosotros la podemos ver en un osciloscopio. Porque si tenemos una señal con infinito no la vamos a ver en el osciloscopio, la vamos a ver saturada. La podemos
podemos expresar entonces como una suma de señales sinoidales. Y nosotros la vamos a poder estudiar separadamente cada una de ellas, de las fuentes sinusoidales, por superposición. Es decir, todo lo que hemos estudiado hasta el momento lo podemos aplicar para estudiar señales excitadas, circuitos excitados por señales no senoidales periódicas. Por ejemplo, ponemos una señal, tren de pulsos. El tren de pulsos es una señal periódica, los pulsos se repiten. Discontinuidades finitas, los cantos. Valor medio finito. Entonces podemos estudiarla separándola con una n cantidad de fuentes sinusoidales. Se transforman en fuentes sinusoidales. Ese circuito, el circuito quedaría con diferentes fuentes que están en función de diferentes frecuencias. Normalmente múltiplos de eso. Podemos decir que aquí tenemos Múltiplo de qué? perdón, un número entero. Aquí tenemos 2 n omega radianes por segundo. Acá tendríamos 4 radianes por segundo. Por acá podríamos tener 6 radianes por segundo. 6, 8, 10 radianes por segundo. Y cada una de esas fuentes me va a implicar el estudio de un circuito. Es decir, 4 fuentes, 4 estudios de un circuito para llegar a estudiar una variable cualquiera y de t. Y de t va a ser la suma de un i debido a b1 más un i debido a b2 más un i debido a b3 más un i debido a b4. Profesor, ¿cómo llegó a esas 4 fuentes? No entendí. Fourier, esa nosotros la podemos escribir como una sumatoria de señales senoidales. Fourier. Vamos a elegir hasta qué expresión, hasta qué frecuencia vamos a trabajar. Vamos a cortar esa serie, porque no podemos trabajar con infinitas fuentes. Entonces elegimos 1, 2, 3, 4. Y cortamos todas las que dan, las 5, las 6, las 7, 8. Porque su aporte a la respuesta va a ser pequeño. Entonces nos quedamos con los valores, se me estoy explicando. Pero para todo caso, tú entonces serían 4 fuentes. No, pueden ser 3, pueden ser 6. Todo depende de cómo se van a expresar la serie de Fourier y existe el sistema. Como puedes ver aquí, no voy pasando de una a otra, 2, 4, 6, 8. Puede que me salte la 8. La 8 puede tener un aporte 0. Infinito.
Por ejemplo, la serie de Fourier que ustedes van a ver con Pablo Sáez, dado que hay diferentes formas de presentar la serie de Fourier, la escritura de la serie de Fourier, así que no me voy a meter en eso. Nosotros vamos a tener un aporte, una amplitud que acompaña la fuente. Recordemos la senoidal. BD1 va a ser eso es importante, un B max de 1 por un seno de n omega t más un θ. N 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega y el 2 radial negativo segundo. No. Ah, Eso sería 2. por el número. Por la frecuencia. El N sería el 1, 2, 3, 4. Bueno. ¿Y la omega sería la magnitud? Serían las diferentes frecuencias a las cuales están las fuentes. A las cuales, perdón, no las fuentes, sí, las fuentes. O el término de Fourier. En este caso, las frecuencias son 2, 4, 6, 10. El N omega. Ah, El N omega. esa es la frecuencia. Esa es la frecuencia de la fuente. Si no, el orden del producto, si la forma mayor a menor o de menor a mayor. No, da lo mismo. Un sumatorio. ¿Cómo la pongo ahí si es Ah, en ya. superposición? Yo voy a elegir esta, voy a anular las otras. Voy a elegir la otra. Así que no importa dónde la coloque. De hecho, ni siquiera las voy a colocar en el circuito. Que sería necesario hacer. La amplitud del B max para conformar una señal deseada va a variar dependiendo de cada uno. N', N2', N3'. La magnitud de B max que acompaña. Y eso va a tener que calcular con la serie de Fourier. Me dijeron que lo estaban viendo, ¿no? No. Estaba viendo como por encima. Ah. Bueno, lo van a ver más profundamente con Pablo Sáez. Profesor, ¿Sí? cuando son pulsos controlados funciona de la misma forma, ¿no? Pulsos controlados. En un circuito de control, por ejemplo, cuando yo le doy el pulso. Un pulso. Sí. No, eso no es una señal periódica. Bien. De hecho, ese pulso tiene prácticamente todas las frecuencias que intervienen de cero a infinito en su construcción. Ok. Es una señal de honor, ¿no? Sí. El sensor funciona así. Y lo más probable es que se deforme y que el pulso real que tú puedas tener sea algo por ahí. Muy claro. Si lo tratas de expresar con tu piel, va a quedar bastante deformado. Obviamente lo puedes expresar como una serie de Fourier, que ya tiene infinitos términos, pero no va a ser para hacer un análisis de circuito. Eso, ¿qué va a producir eso? Eso va a producir un transiente, que es la segunda materia que van a ver con Pablo antes de terminar. Porque es una alteración momentánea. Entonces tiene que ir con lo armónico. Todo eso tiene que ver con los armónicos. Las diferentes frecuencias que nosotros vamos a obtener para expresar la señal son armónicos. Normalmente la serie de Fourier se expresa en senos y cosenos, pero nosotros también la podemos expresar en exponenciales o puros cosenos. Cuando la expresamos con puros cosenos, la magnitud que acompaña el coseno es el armónico, el valor del armónico. Es decir,
ejecutamos los senos y cosenos de la misma frecuencia en una sola expresión senoidal y eso nos da una nota. Pero como es un tema más extenso, se lo dejamos a Pablo. Si es que quiere tocarlo y no solo se dedica a una sola función o expresión de Fourier. ¿Qué vamos a necesitar para poder hacer un análisis de Fourier? Una descomposición. Eso no lo requiere. Para expresar la señal no senoidal periódica en fuentes independientes, en fuentes senoidales, independientes, se aplica la serie de Fourier. Fourier-Dirichlet. Y para poder expresar y para poder obtener la serie de Fourier, necesitamos expresar aritméticamente las señales periódicas no senoidales. ¿Qué quiero decir con esa última frase? Que nuestra señal, nosotros tenemos que expresarla matemáticamente. Ejemplo. Una señal, no vemos. Una señal senoidal, una señal que varía en el tiempo, forma, siguiendo la característica de la función trigonométrica seno. Nosotros la expresamos de máximo seno de omega t donde omega es la frecuencia de la y expresada en función del tiempo. Esto, perdón, la expresión del tiempo en función del tiempo. Pi por F, que F es 1 partido por T. De igual forma que expresamos la senoidal, nosotros tenemos que expresar cualquier señal. Una señal simple.
P más. ¿Cómo la expresamos aritméticamente? F de T, podría poner en negro, F de T. Una expresión en el tiempo para poder obtener nuestra expresión serie de Fourier necesita la expresión matemática, aritmética o matemática de esta función. Esa función, lamentablemente para nosotros, tiene una discontinuidad. ¿Cómo queda esa expresión de ft? En dos periodos. Es decir, de 0 a t medios y de t medios a t. Pongamos otro color ahí para distinguir la expresión. ¿Cómo sería? Esa es una función simple. De 0 a t medios, t más. De t medios a t, 0. Expresamos nuestra función en forma aritmética. Esta función aritmética que está expresada en partes, luego nosotros vamos a poderla llevar a una serie de Fourier, considerando ft para calcular los términos a, b de la serie de Fourier. Ya hay una integral de 0 a t, y entonces nosotros tenemos que dividir nuestra integral por partes, de 0 y t medios y t medios. ¿Qué error matemático o aberración matemática, según lo que decía, hay en esa expresión? Tengo que incluir los puntos extremos y no incluirlos en ambos, que se encuentra con un incluido. Matemáticos, no se entendemos. Así que si encuentran ustedes una aberración matemática, quiere decir que les salió algo de ciencias de la cabeza. Entonces, una de las partes para calcular nuestra serie de Fourier es expresar nuestra forma de onda en forma aritmética. Así que expresemos en forma aritmética algún otro tipo de señales. T, tenemos 1, tenemos 0, tenemos menos 1, tenemos 3. ¿Cómo queda expresada nuestra función f de t? ¿Cuántos tramos tenemos? ¿Cuántos
periodo, El periodo de menos 1 a 3. y eso es 4. ¿Cómo expresamos nuestra función? Sigamos matemáticamente para que la serie de, no, perdón, estrictamente para que la serie de Fourier se mantenga con la misma expresión de temporal, es decir, con 0 ahí. Nosotros tenemos en la parte superior, en la primera parte del periodo, no hay valor. Expresado 3. Negativo. Es decir, nuestra expresión vale, nuestra función vale 2. Si nosotros estamos variando de menos 1 a 1. Y vale menos 3 si estamos desde 1 a 3. ¿Qué diferencia vamos a tener como resultados entre estas dos? Aquí tenemos valor medio, distinto, perdón, no tenemos valor medio distinto de 0. ¿Cierto? Si este fuera 2 menos 2, tendríamos valor 0. ¿Cuál es el valor medio? No, valor medio. Bueno, por aquí, de 0. ¿Ah? Valor de 0. El valor medio es el promedio de las áreas dentro de nuestro periodo. Ya. Sumamos el área superior y el área inferior y nos da el valor medio. Ya. Y aquí sería ¿cuánto? Estos son 2, estos son 2, 2 arriba, 2 abajo, nos queda 1, menos 0,5. No entendí. Menos Por rápido. Eso es geométricamente. Arriba tenemos, perdón, antes que nada tenemos un periodo de 4 y nuestros ciclos o semiciclos son de 2 y 2. Sí. Es decir, igual. Entonces, arriba tenemos 2, abajo tenemos menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Ahí tenemos menos 1 y si lo dividimos en los ambos, 0,5. Disculpe, profe, es que no entiendo. ¿Esa es una fórmula? No, esa es una visualización geométrica de la forma de onda y la comprensión de qué es el valor medio. El valor medio es el área bajo la curva. Es decir, estamos sumando el área superior menos el área inferior. Menos. Más. Eso les da a ustedes una idea de, no una idea, el valor del término A sub 0 de la serie de Fourier. Pero el lado A con el lado B, o sea, el lado positivo, el lado de la misma 1, ¿por qué lo dividió por 2? Porque ese menos 1 queda ahí ¿Ya? y yo lo tengo que dividir en todo el periodo. Entonces 0,5 acá, 0,5 acá. Por así decirlo, la parte superior Ah, va para allá. ok. Profesor, Ah, ya. profesor, ¿por qué no se toma el ciclo que está por el lado de acá? Ese. Porque es lo mismo caso. Ya. Se supone que fuera acá en menos 3, pero sube para acá. Recordemos que tiene que ser periódica nuestra señal para poder recargar el periodo. Ok.
¿Cuál es nuestro periodo? ¿Lo dijeron? No. ¿Tenemos discontinuidad dentro de nuestro periodo? No. No. Entonces va a ser una función que va entre 0 y 2. Y la expresión es la recta. T. La pendiente por T. ¿Cuál es la pendiente? 1. ¿Cómo calculo la pendiente? Y2 menos 1, X2 menos X1. Tomo dos puntos cualesquiera, el punto superior, 2 menos 0, dividido el tiempo, 2 menos 0. El punto superior es 2, el punto inferior es 0, 0. Empecemos ahí. Profesor, Sí. en la D, numeración desde menos 2 hasta cuándo? Podrías elegir un periodo más largo, pero lo único que incluye 2 ciclos de la señal, vas a trabajar el doble. Debería llegar a lo mismo, Claro. pero trabajas el doble, porque vas a estar trabajando en 2 periodos que llegan a dar mejor. ¿Y el tomo de 2 a 4 o de menos 2 a 0 es lo mismo? Sí, podría haber puesto de menos 2 a 0, de menos 2 a 2, y ahí trabaja el doble, de 2 a 4, que es lo mismo que el mismo trabajo, que de 0 a 2, o tal vez no al mismo porque tiene el 0 metido en medio. A veces el 0 reduce la operación. Nuestra función entonces queda Entonces, en el B, si hubiese estado desfasada el diente sierra, hubiese caído el GI justo al centro, sí, es lo mismo. Ya. te sale distinta la ecuación simplemente. Sí, pero el Que diente- decías un más o un menos algo, la repite permanecería. Tendría aquí un más un 6, un desplazamiento. Ya. Lo vamos a ver más adelante. Función f de t para trabajar, dado que a algunos les gusta trabajar más. Periodo entre 0 y 2. Contra menos 1.
0 a 2, y vamos a tener dos periodos con una discontinuidad entre medio. Entonces, nuestra función va a ir desde 0 a 1 y desde 1 a 2. ¿Cuáles son las expresiones de nuestra señal en esos periodos? Es un m de t y un m de t, pongámosle m' de t más un c. ¿Cuánto vale el m? Ah, no, 2 menos 0. M es igual A 2 menos 2 menos 1 dividido 1 menos 0. No, me equivoqué, ¿verdad? Mezclé. El punto superior es 2, 1. 2 menos 0 dividido 1 menos 0. Ah, pero se toma desde el extremo superior hasta el... Sí, pero la misma unidad es 2 menos 0, 1 menos 0. Está mezclando esto. Abajo el tiempo, arriba la amplitud. Punto 1, punto 0. Eso nos da 2. M' también va a ser lo mismo. M' va a ser 0 menos 2, 2 menos 1. Porque esto es 0 Ah, ok. y es menos 2. Tengo los M, me falta el C. C ¿Pero qué es C? C es una constante que representa el desplazamiento de la recta respecto al origen. ¿Cómo consigo el C? Estoy acá. Si esta recta estuviera en el origen, para t igual a 0, me da 0. Pero no me da 0, en 2 me da 0, es decir, la desplacé. ¿Qué busco? No me queda espacio. Busco la proyección donde cruza el eje. Entonces, ¿dónde me cruza el eje? Menos 4. Pero ¿cómo que fue eso? Me proyecté hacia abajo. Pero rojo. En un delta yo bajo 2. En otro delta, otros 2. 2 menos 2. Ah, Perdón, 2 a 2 pasos, pero como estoy bajando, menos 2. ¿y por qué no se puede proyectar hacia el lado positivo, por ejemplo, en el caso? Porque si me proyecto el lado positivo es infinito. Pero en el lado, en el segundo cuadrante, acá en el menos 1, el menos 1, Acá. sí, Es muy infinito por el otro lado. Pero en ese caso sería esta curva.
La anterior a esa. La anterior a Ah, esta de acá. Sí, esa proyecta con 4 Eso, positivos. ya, me da parte. Ya, está bien. Pero puede ser positividad, ¿la contaste? No, porque ese 4 sería para él. No para él. Ah, ok. Están desplazados en el sentido contrario. Ya. De acuerdo a la función que uno establezca, De repente, la recta que yo estoy expresando, esa, ya. eso es mi proyecto. Ah. Pero por el hecho de ser simétrica, siempre la cantidad te va a dar igual. De hecho, aquí sí, porque estas simétricas son ciclos que se repiten, las pendientes de todas son la misma. Ya. Entonces, finalmente, nuestra f de t sería igual a 2t menos 4. Para los respectivos 0 a t, 1, 0 a t. De 0 a 2. ¿Cómo veo si me equivoqué o no? Evalúo. Para t 2, 2 por 2, 4, menos 4, 0. ¿Cuánto me da? 0. Nada bien. Si vale menos 2, no. Si vale 1, 1, 2, menos 4, menos 2, menos 2. Una mejor expresión de f de t sería sin discontinuidad. Y eso es en el periodo menos 1, 1. ¿Qué sería entonces? 2t para menos 1, t, 1. Me sale más fácil determinar los parámetros de la serie de Fourier. No tengo dos niveles de trabajo, y en otro caso tengo dos semiciclos. ¿A qué se refiere sin discontinuidad? Sin ese quiebre. No es que haya un quiebre, un cambio brusco de nuestra señal. Esa es la cosa. Pero lo estoy dividiendo en dos partes. Nuestro sistema, nuestra señal. Profesor, una consulta. Sí. En el ejemplo de la D, bueno, la gráfica de la D y la E, ya se supone que eso corresponde a una pendiente, bueno, cambio de pendiente, bueno, la pendiente, pero esa caída, ¿es necesario no incluirla dentro de la función? Bueno, en la ecuación de la función, De hecho, porque si no, es que eso me refiero a que si no está, es como si no existiera esa línea, habría una discontinuidad. Bueno, no es que no existe. es que nuestra señal real tiene un punto superior y un punto Ah, ya no inferior existe lo del medio. en el mismo tiempo. Esa línea que tú ves ahí, de caída, no, realmente no existe. Ah, Problema existencial para algún matemático, pero bueno, nosotros. Ni ahí. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, disculpe, ahí me quedé con una duda. En la función que empezó en la E, Ajá. uso 2D menos 4 y uso los límites entre 0 y 2, ¿entre 1 y 2 o entre 0 y 2? No, ahí. Me faltó un signo. Gracias. Voy a poner tu nombre junto con la lista. Para simplificar la lista. 2, 4. Menos 2, menos 4. Color. 0. ¿Preguntas? Nuestra función f de t entonces nuestro periodo de 0 a 4 vamos a tener entonces obligadamente dos semiciclos. Entonces, de 0 a 2, de 2 a 4. ¿Cómo van a ser nuestras funciones? Son dos rectas. Es decir, la primera pasa por 0, la segunda no pasa por 0. ¿Qué tenemos? M. ¿Cuánto va a valer M? ¿Qué tenemos arriba? 0, 5, 0,5 menos 0. 0, 2, 6. ¿Y esto me da? 0,25. Sí. M prima. 5 y 4. ¿Se va de seguro superior? 0,5. No, Y 0. 0. Entre 4 y... No, no nos confundamos. No, entre 2 y 4. Entre 0 Y 2. y 0,5. ¿Cuál es la M prima? La de abajo, la que bajando. De la Esta es M, Y la otra esta es M pi. Entre 0 y 0,5. Entre 4 y 2. O como habíamos visto entre otros, entre 0,5 y 0. Entre 2 y 4. Más 0. Debería dar lo mismo. Pero uno tiene negativo, sí. No. Debería dar lo mismo. 0,5 partido por menos 2. 0,5 partido por menos 2, menos 0,5 partido por 2. Ah, ok. Lo que me da, menos 0,25. Porque si me... ¿Y la C cuánto divide? ¿Por qué falta la C? Perdón. La C. No, todavía falta. Sí. No, falta entonces la C. Si proyectamos la recta, ¿a dónde va a parar? 1. ¿Será 0? Esta de acá estamos proyectando, la de prima. A 1. ¿Cómo se proyecta ahí?
fuera una recta infinita. ¿Y dónde cruza el eje? Ah, el mismo, ya. Entonces tenemos nuestra f de t. (0,25t) menos 0,25t más 1. Si ese vale 0, se anula, me queda 1. Está. No me quedó muy claro cómo determinar el C. El C es la intersección de la recta con el eje Y. Bien. Entonces lo que tengo que hacer es proyectar. Pero ustedes ¿Cómo proyecto? Veo mi delta en mi recta y la voy sumando al otro lado. En ese delta yo subí 0,5. Ese delta que es 2 es el mismo delta de acá, es decir, tengo 4, 0,5. Si estuviera desplazado, tendría que estar proyectado. Ya. Matemáticamente, no me acuerdo. Yo hago la proyección geométrica y obtengo el punto. Vámonos. no puede ser Así. el Puede valor ser. del valor del equilibrio. Sí, pero no siempre. Por ejemplo, esta no tendría por qué tener la misma pendiente. Este podría llegar a 5. Y ahí tendría que hacer un arreglo. Claro, que dibujarlo normalmente lo puede dibujar diferente y Sí, por la eso se tiene proyección- que fijar el papel numérico, no en la escritura. Sí, porque el dibujo lo puedo hacer diferente y me puede Sí. proyectar a otro número. Exactamente. Hagamos uno que sea distinto en las pendientes de ambas sumas, de ambas rectas. Perdón. Vamos a ver, así. 2, 3, este debe ser menos 3, menos 5. Deformado para que no lo sepa en proyección técnica. Ya para que el cálculo salga más menos fácil. Entonces, nuestra f de t va a tener dos tramos. En el primer tramo, mt, el segundo tramo, m'(t) más un 3. De 0 a 2, de 2 a 3. Entonces me equivoqué acá con los números. Sí, pero y el uno ahí. Menos 2, menos 3. Con ese medio. No es métrica, es decir, menos 1, menos 3. Ahí sí. Ya igual. No, O la dejar así. No, está bien. ahí tenemos 1, ahí tenemos 1. Ahí Ah, tenemos 2. no es. Nomás graficado simétricamente para no se Ok. quitar la línea. Claro. ¿Cuánto teníamos M? Ya lo
Aprendimos a calcular rápidamente. M menos el punto 1, 0. El 1 es 2 y el 0 es 0. Lo que nos da 0,5. No. Pero no entiendo que eso entonces no es periódica. Sí, sí es periódica. Los que tienen una. Espera, creo que me equivoqué. Tengo 1, 0, 2, 0. Es que tiene menos 1 y 2. No la tiene Debe simétrica. ser 1 y menos 1. Si tiene al lado derecho, ahí. Ese debería ser abajo. Uno. Uno positivo, ¿no? Ese es 0. O sea, y el del lado Del lado. le puso 2. Ese debería ser un 1. ¿No? Entonces no es periódica la silla. Sí. Ese es el periodo. Pero en el otro periodo, el periodo negativo, no hay uno. Ese es el periodo. 3. Ya tiene 3 igual. Pero no tiene la misma. 3. ¿Y cuánto tengo aquí yo? 2, 1. Y acá tengo 2, 1. Claro, es que no está dibujada. Eso. No está Está dibujada. dibujada proporcionalmente. Eso. Entonces, M es igual a Sería 1 menos 0 dividido 2 menos 0, que me da 0,5. M prima 0 menos 1 dividido 3 menos 2. Y eso da Menos 1. entonces, por cada unidad, lo que dice la pendiente, por cada unidad de tiempo, yo caigo menos 1. Como voy para atrás, subo menos 1. Es decir, 0. en uno tengo 2. No, pues si voy para atrás, estoy al revés, agregando. Si yo voy hacia allá, voy bajando menos 1. Pero si voy para arriba, Estoy subiendo 1. voy subiendo 1. Ahí tengo 1, en el cruce tengo 2. Ah, ya. 2. Más 1, 3. Pero lo malo por 0,5. Va. 1, 1. Más 1, 3. Es decir, 6 es igual a 3. Por el otro lado sería 2. Sube 2. En este caso. Ah, sí, sube 2. Si nos fuéramos para el otro lado, en la menos 3 también subiría 2. Menos 3 y menos 1 hay 2. Y ahí sube 2. Sube 2. Delimita con 3. No, da 3. Da 1, 2, 3. Sí, da 3. Entre 2 y 3 y 1. Ahí da más. El 3 de 3 sería igual entonces a 0,5t menos t más 3 para el respectivo tiempo. Se puede correr la silla, por ejemplo, si hubiese dado esa forma de onda, me hubiese quedado justo en el eje Y, partiendo por el eje Y. Esa, ahí sí, Yo la puedo mover la podemos Pero- perfecto cálculo. para el efecto de
análisis final me debería dar lo mismo. Porque ¿cuánto me daría la constante si considera justo con el DGI el valor que me da? Si yo borro esto, las constantes de Fourier van a cambiar. Porque la constante de Fourier es una expresión matemática y está para esa señal. Si yo la desplazo, me va a dar valores distintos. Y el análisis con esas fuentes obtenidas por Fourier al final me debería dar lo mismo. El voltaje analizado, una corriente analizada, debería dar la misma. Pero para ese cálculo me están calculando una constante que da 3. Si yo la señal la desplazo y se pierde el conjunto con respecto a la, ¿cómo se ve donde proyecta? Si está sobre el DGI, ¿En el eje? pero no me No, si tú lo tienes así, Sí, de por ahí. ¿Desde Ahí el correo? debería proyectar justo en el teléfono. ahí me corro 2, pum, pum, y paso 1. Ahí. Ya. Pero si quieres justo en el centro. No, porque es otra recta ya. No es esa recta, sino la que está acá. Me cambia la expresión matemática. Porque la expresión matemática está relacionado con los ejes, el tiempo. Si el tiempo me ocurre en 13, canto inferior, que me ocurre en paso 2, en 1, es distinto, matemáticamente. Porque si la desplazo. Piensa en una seno y un coseno. Si yo desplazo el seno y el coseno, el voltaje RMS o el voltaje promedio, ¿me da lo mismo? Sí. El voltaje RMS siempre va a ser el máximo partido por raíz de 2 en el senoidal y el cosenoidal. Sin importar si yo desplazo o no desplazo la señal. Pero, si me voy a la función temporal, sí es relevante, porque ahí la presión temporal está el ángulo de espacio. Entonces, si yo voy a analizar esta señal, punto por punto en el tiempo, no la puedo desplazar. Si la voy a analizar como un voltaje RMS, que me expresa un promedio para toda la señal, yo la puedo desplazar, porque hago mismo. Pero tengo que tener claro eso. Si voy a calcular el RMS, no importa. Si voy a calcular como una función t, función f de t, sí importa. En general nosotros calculamos el RMS, no nos puede importar. Pero eso es, ¿por qué? Porque es una expresión matemática la que estamos teniendo y el análisis que vamos a hacer en el futuro. Para efecto de evaluación vamos a ver todas estas formas de ondas solamente o más. Si tú me preguntas a mí, lo más probable es que en la evaluación te aparezcan cosas. Una recta, ¿verdad? Porque si no se vuelve muy complejo. O tal vez si fuera una sola recta, una pendiente. Porque con dos pendientes ya la expresión de la integral para obtener los términos de Fourier se empiezan a complicar. Así que si sale una función compleja, va a ser pura recta, perdón, pura escalera. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Un poco tonta, pero bueno. Ya sí, ya anoté la lista. ¿Sí? Ya va. No, para sacarlo así, yo entiendo que usted se proyecta hacia el eje, Sí. ¿cierto? Pero usted se puede proyectar desde el segundo cuadrante. ¿Cuál es el segundo cuadrante? ¿Cuál es el segundo cuadrante? Primero, segundo. Sí, es el segundo. ¿Esta para allá? ¿Sí? ¿O no? Solo si estaría simétrica. Ya. No tendría por qué ser simétrica. Por ejemplo, ella está simétrica. No. Si yo no tengo el eje ahí, no tengo. Ya No lo entiendo. puedo ubicar. Ahí no podría qué cosa. Pero por ejemplo, Puede estar en ambos lados. si no es una porque Pero si yo tuviera esta otra aquí, por ejemplo,
Estas quedan iguales, presidente. Ahí sí puede analizar. Positiva, negativa. Entonces, si yo me proyecto esta ya, me daría la misma proyección de acá. Ya. Ahí da lo mismo. Claro. Ya, vale. Gracias. Iguales. Diego Juárez. Sí. ¿Tener no? ¿Alguna otra pregunta? La de mi prima es la que se proyecta siempre, ¿o no? Cualquiera puede proyectar. Por ejemplo, si estaba el equipo de Naciones, ahora tienes que no, perdón, no está usando por cero, entonces tengo que proyectar. Porque debería calcular una proyectar. Y para no confundirlo por posible presentación distinta de la materia, lo dejamos hasta